dar un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Amén. Que Dios bendiga al pastor. Amén. ¿Saben, iglesia? El pasar por aquí, pues siempre para todos, pues nos ponemos un poquito nerviosos, porque es un estado de preeminencia. Nos estamos dirigiendo al pueblo santo del Señor. Gloria a Dios. Y siempre es una responsabilidad muy grande. Pero en esta tarde estoy especialmente nervioso. Es un mensaje que llevo en torno a 2 semanas preparando y leyendo y estudiando. Y es un mensaje especial, es un mensaje distinto, es algo que nunca he hecho. Entonces necesito que me echéis una mano, ¿vale? ¿Amén? El tema que tengo hoy es Jesús, el sumo sacerdote. Y leemos en el Salmo 110, versículo 4. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Sabemos que Jesús es sacerdote. Pero, ¿qué es un sacerdote? Los sacerdotes eran los encargados de ministrar en el templo o en el tabernáculo. Estos deberían de ser obligatoriamente de la tribu de Leví y deberían de cumplir todos los requisitos escritos en la Torá acerca del sacerdocio levítico. Pastor, ¿podrías decirnos cuáles son algunos de esos requisitos? Levíticos capítulo 21 dice que los sacerdotes no podían tener defectos físicos tales como ser ciego, cojo, tuerto, sordo o cualquier deformidad. Tampoco podían acercarse a nada muerto, no rasurarse la cabeza ni la barba. Debían ser santos, apartados para Jehová, y si cometía algún pecado no podía acercarse al santuario de Dios. Estos sacerdotes cuidaban el templo, componían la música, ofrecían ofrendas y sacrificios para Dios en intercesión por el pueblo. Después estaban los sumos sacerdotes, y aunque los sacerdotes eran muchos, el sumo sacerdote era uno solo. Y era mayor en rango espiritual a los demás sacerdotes, era el que mandaba en el templo. Pero como era mayor en rango espiritual, también tenía unos mayores requisitos. ¿Podrías decirnos cuáles son estos requisitos, pastor? Los sacerdotes no podían beber vino mientras estaban en el templo, pero los sumos sacerdotes no podían beber vino bajo ningún concepto. Los sacerdotes solo tenían prohibido casarse con una extranjera. Los sumos sacerdotes solo podían casarse con una mujer casta. Los sumos sacerdotes debían de ser descendientes de Aarón. Los sacerdotes solo levitas. A los sumos sacerdotes se les exigía una mayor comunión y cercanía con Dios. Y Jesús ha sido hecho sumo sacerdote. Es el que manda en el templo. Para explicaros mejor qué es un sumo sacerdote, he tomado de ejemplo el ritual de Yom Kippur. Esto es el Año Nuevo Judío. Una vez al año se ofrecía sacrificio en holocausto al Señor para perdón del pecado de los pueblos. El sumo sacerdote era apartado una semana antes de este ritual de su familia y se metía en el templo. Se hacía 7 lavamientos, 7 mikveh, que se llaman, para purificarse. Y cuando llegaba el día de la fiesta, el sumo sacerdote tomaba un toro y poniendo sus manos sobre él, le confesaba sus pecados. Pero a Jesús, nuestro sumo sacerdote, no le hizo falta ningún toro para ofrecer sacrificio, porque era santo, puro y sin mancha. ¿Cuántos lo creen? Aplaude al Señor. Luego, el sumo sacerdote salía y tomaba 2 machos cabríos. Y echando la suerte, si caía sobre uno de ellos, uno era apartado para sacrificar. Pero el otro, después de que el sacerdote pusiese las manos sobre él, echaba los pecados y las culpas del pueblo y ella era llevado al desierto. Esto representa las 2 naturalezas de Cristo. Una apartada para el sacrificio y llevándose el pecado. Pero la otra representa la naturaleza divina y la resurrección, porque fue llevado al desierto llevándose el pecado lejos del pueblo. El pecado ya no nos puede hacer mella. El pecado ya no nos puede acusar, porque Jesús se lo ha llevado. Y el otro es Jesús
ofreciendo su muerte. ¿Saben? Hay algo precioso. Y es que cuando se echaba uno de los machos cabríos al desierto, se le ataba un cordón al cuello de color escarlata. Y el que se quedaba, un cordón al cuello de color rojo. Cuando este macho cabrío que se echaba al desierto moría, el macho cabrío que se quedaba, el cordón rojo se volvía blanco. Y esto simbolizaba que Dios había aceptado el sacrificio y que Dios estaba conforme con este sacrificio. Pero hay algo, hermanos, precioso. Dicen los escritos judíos que en el año 7 del reinado de Poncio Pilato, en el año 33 después de Cristo, el cordón ya no volvió a volverse blanco. ¿Sabes qué pasó? Que el Cordero Santo había sido sacrificado. ¡Gloria a Dios! Ya no se aceptaban más sacrificios. El sacrificio que valía era el de Jesús, el Cordero Inmolado. ¡Den un aplauso al Señor! Después de esto, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, primero para ofrecer incienso, y luego cogía la sangre del macho cabrío y la esparcía en el arca del pacto. Una vez hecho esto, salía del lugar santísimo al lugar santo y del lugar santo al atrio, y se presentaba al pueblo diciendo que él estaba vivo, por lo tanto, Dios había aceptado el sacrificio. Pero Jesús no ofreció incienso, sino que ofreciendo su obediencia y sometimiento a la voluntad divina, se la presentó al Padre como olor fragante. Y luego también, ofreciéndonos sangre ajena para el perdón de los pecados, ofreciendo la suya propia, se la llevó al lugar santísimo para el perdón de los pecados. Y no solo esto, sino que también se presentó ante nosotros habiendo resucitado, como señal de que el sacrificio había valido, como señal de que el sacrificio había sido efectivo y todos los pecados de la iglesia de San Blas habían sido perdonados. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque este sumo sacerdote intercede por tus pecados, habiéndose ofrecido él mismo como ofrenda para Dios Padre. Así que acércate confiado y sin dudas, porque él te ha hecho digno. Pero hemos leído en el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. ¿Pero qué es esto? Pastor, ¿podrías decirnos algo acerca de Melquisedec? ¿Quién fue Melquisedec? Suegro. Melquisedec fue sacerdote y rey de Salem. Su nombre está compuesto de dos palabras hebreas, Melech, que significa rey, y Tzedek, que significa justicia. Además, este rey de justicia era rey de la ciudad de Salem, que traducido es paz. Este Melquisedec aparece en el Antiguo Testamento como un prototipo de Jesús, porque su nombre compuesto significa rey de su justicia. Pero ¿quién hay en el mundo que es justo, sino Jesús? También este rey de justicia es llamado el rey de Salem. Salem, traducido es paz. Según Isaías, ¿quién es el príncipe de paz, chava? Jesús. Entonces, este Melquisedec es un prototipo de Jesús. Dice la palabra que Abraham volvía de ganar la guerra y se encontró con Melquisedec. Este le bendijo y recibió los diezmos. Recibió los diezmos de Abraham porque es costumbre que el mayor bendiga al menor. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando Isaac va a bendecir a Esaú, o cuando Jacob va a bendecir a los hijos de Jesús, de José. El mayor bendice al menor. De esta forma, Melquisedec sabemos que era mayor en cuanto a rango espiritual ante Abraham. Y como Melquisedec era mayor que Abraham, por lo tanto, también era mayor que Leví, porque Leví seguía los lomos de Abraham. Entonces podemos decir que el sacerdocio, según la orden de Melquisedec, en cuanto a rango espiritual, es mayor que el sacerdocio levítico.
Pero ¿por qué según la orden de Melquisedec? Dice Hebreos capítulo 7, porque cambiado el sacerdocio, hay también un cambio de ley. Porque si fuese sacerdote según Aarón, estaría sujeto a la ley de Moisés. Pero al cambiar de sacerdocio, hay también un cambio de ley. Una ley no sujeta al mandamiento de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Cambiado el sacerdocio, queda pues abrogado el mandamiento anterior. Amén. Y además de este nuevo pacto, hay un juramento de Dios. Porque el antiguo pacto fue hecho con un juramento de hombres, pero lo quebrantaron. ¿Podría leernos, pastor, cuándo juró el Señor? Juró el Señor y no se arrepiente. Tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Este nuevo pacto ha jurado el Señor, por lo cual este pacto es inquebrantable. Y Jesús ha sido hecho fiador de este nuevo pacto, para un sacerdocio eterno, inmutable, para perdonar pecados e interceder por nosotros para siempre. Por lo cual, este sacerdocio, según la orden de Melquisedec, es mayor que el de Leví y no será necesario. Pero además del sacerdocio según Aarón y Jesús, aparte de estas que os he dicho, había otras diferencias bastante notables. ¿Queréis que la compartan? Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a pasar por aquí. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Santi Alonso. Santo es Dios. Que Dios bendiga al Alonso y al Diego. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues aquí os presento al sacerdote según la orden levítica y al sacerdote eterno, al gran sumo sacerdote, Jesús de Nazaret. Y si el pastor me echa una mano, vamos a presentar algunas de las diferencias que tienen estos dos sacerdotes. Adelante, pastor. Sacerdote levítico. En la cabeza llevaba un turbante llamado mitra, con una chapa de oro en el que había inscrito Santidad Jehová. Esta prenda representaba la santidad del sumo sacerdote. Jesús en su cabeza no llevaba corona ni llevaba mitra, sino que una corona de espinas en sus sienes se clavaba. Y más que una chapa de oro, gotas que de su sangre, de su frente derramaban. ¿Puedes decirnos qué diferencia? Sobre sus hombros llevaba 2 piedras preciosas, de ónice y engarzadas con oro. Simbolizaban la autoridad del que lo portaba. Pero Jesús, sobre sus hombros, llevaba 2 maderos en forma de cruz, que pesaban 60 kilos cada uno. Esto anunciaba su muerte inminente y el perdón de los pecados de aquel que le cree. Dinos una diferencia, pastor. El sacerdote levítico en el pecho llevaba un pectoral con 12 piedras preciosas, las cuales representaban las 12 tribus de Israel en el seno de Dios. Pero Jesús, sobre su pecho no llevaba piedras preciosas, sino su costado abierto por una lanza. Y en vez de piedras preciosas, de su costado saltaban 2 líquidos, sangre y agua. El sacerdote levítico en su cintura llevaba un cinturón que simbolizaba la verdad. Pero Jesús no necesitaba ningún cinturón, porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. El sacerdote levítico, cuando entraba en el santuario con cariño, respeto y reverencia, sus pies y sus manos le lavaban. Pero Jesús, cuando fue a entregar la ofrenda, sus manos y sus pies le clavaban en la cruz del Calvario. Para perdón de los pecados ofrecía la sangre de los machos cabríos. Pero Jesús, para perdón de los pecados, no llevaba sangre ajena. Jesús llevaba su propia sangre. Porque tal sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Pero hemos dicho que Melquisedec no solo es sacerdote, seguir tocando, sino que también es rey.
Jesús ahora ya no lleva sus pies clavados, sino que sus pies son como de bronce y en su mula lleva escrito el fiel y verdadero. Tampoco lleva sus manos clavadas en una cruz, sino que su mano derecha sostiene la Santa Iglesia y esta su mano derecha te lleva a ti y me lleva a mí. Su razonamiento por una lanza les sirvió de burla, pero cuando él vuelva y verán al que traspasaron y orarán y entenderán que él es el Señor. Y en su cabeza ya no lleva corona de espinas, sino que lleva sobre su cabeza una corona, porque él es rey, él es rey, él es rey, él es rey. ¡Vamos a gloria! Gloria a tu nombre. Podéis sentaros, que Dios os bendiga mucho. Dale un aplauso al Señor. Santo es Dios. Saben, con esto quería representar lo grande que es Jesús. Con esta semana que nació en el corazón del pastor para bendecir al pueblo, queríamos representar y poner en alto la persona de Jesús. Tengo que decirte que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros. Un sumo sacerdote que fue tentado en todo y hallado sin mancha. Tenemos un sumo sacerdote que para perdón de tus pecados no ofrece sangre ajena, sino que ofrece su propia sangre. Y tenemos un sacerdote que intercede al Padre por nosotros para perdonarnos, para aliviarnos y para cuidarnos. Espero haberos hecho bien en el nombre del Señor. Dios os bendiga mucho.